Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de la lectura e interpretación del Tao Te Ching desde la perspectiva del Qigong, siguiendo el texto de Zhang Yunming, maestro de Qigong reconocido. Hoy vamos a analizar el capítulo número 2 del Tao Te Ching desde este punto de vista. En el primero, a modo de síntesis, establecía un poco las bases de, bueno, ya planteaba el problema de que el dado del que se puede hablar no es el dado eterno, o sea que lo que estamos tratando de entender está más allá de las palabras también, y habla del origen de la dualidad, el origen del yin y yang, y la existencia y la no existencia, el vacío y la nada, el ser y el no ser, todas estas interpretaciones que podemos tener con un mismo origen que sería el Dao, del cual viene el Wuji, que es la indiferenciación o el espacio infinito, también lo podemos pensar así, a través del cual surge la dualidad, el yin y el yang. Y desde el punto de vista del Qigong, esto se puede interpretar como los estados de conciencia que pueden a veces alcanzarse mediante la práctica del Qigong. Se dice en la tradición que yo estudio es desde el cultivo de la vitalidad, nutrir la energía, cultivando la energía, nutrir el espíritu, a través del espíritu llegar al vacío y desde el vacío alcanzar el Dao. Bien, hoy vamos a comenzar entonces con el capítulo 2 que se explaya un poco más acerca de la dualidad, un tema que ya está presente en el capítulo 1. Bien, entonces, antes de empezar, vamos a hacer una lectura. Esto es una traducción personal basada en el texto de Wang Keping, un filósofo contemporáneo chino, de Tao Te Ching de Lao Tzu, capítulo 2. Y hay un comentario curioso que me faltó decir en el encuentro anterior. Lao Tzu es como un apodo que tenía la persona a la cual se le atribuye la creación del Tao Te Ching, que significa Lao, significa viejo o antiguo o anciano. De hecho, profesor se dice Lao Shi en chino, y Tzu significa niño. Entonces, Lao Tzu es como el viejo niño. Es una forma de decir, implica muchas interpretaciones, la idea del personaje, Lao Tzu, ¿no? Como esto de, bueno, ser viejo, pero tener como el espíritu de un niño, y también en la formación, digamos, ya del personaje mitológico de Lao Tzu, se dice que nació, que estuvo 81 años en el vientre de su madre. Ahí la numerología tiene que ver también con los 81 capítulos del Tao Te Ching, y que nació ya con una barba larga y blanca, ¿no? Como que ya desde su nacimiento, un poco lo que esto quiere decir, ya tenía como una gran sabiduría, y hay, bueno, toda una construcción mitológica alrededor del personaje, cuyo nombre para los biógrafos históricos era Li Er, que significa algo así como oreja de ciruelo. Bueno, dato curioso. Otro comentario para hacerles: estuve viendo una página muy, muy interesante en internet donde habían recopilado unas 75 versiones en español del Tao Te Ching, o libros asociados al Tao Te Ching, o sea, traducciones directas y libros basados en el Tao Te Ching. Y uno pensaría, bueno, ¿por qué es necesario que hayan tantas versiones? Porque cada una es, por supuesto, una interpretación diferente. Entonces, ahí en el arte de la interpretación siempre podemos ir a buscar más en esa profundidad que nos trae el texto. Bien, solo en español había. Me resta saber si hay alguna traducción directa del chino al español, hecha por algún nativo chino. Eso sería muy interesante de encontrar para evitarnos el problema de lo que se pierde en la traducción. Bien, entonces, capítulo 2, Tao Te Ching dice: cuando las personas del mundo conocen lo bello como belleza, entonces surge el reconocimiento de lo feo. Cuando conocen lo bueno como bueno, entonces allí surge el reconocimiento de lo malo.
Esta es la razón por la que lo sustancial e insustancial se producen mutuamente. Lo difícil y lo fácil se completan mutuamente. Largo y corto contrastan entre sí. Alto y bajo se distinguen entre sí. Sonido y voz se armonizan entre sí. Adelante y atrás se siguen entre sí. Por lo tanto, el sabio conduce los asuntos a través de la no acción. Él disemina sus doctrinas enseñando sin palabras. Él deja que todas las cosas crezcan sin su iniciación. Él nutre todas las cosas, pero no toma posesión de ninguna. Él promueve todas las cosas, pero no deja reclamo por su habilidad. Él logra su trabajo, pero no toma crédito por su contribución. Es porque él no toma crédito que su logro se queda con él para siempre. Bien, entonces vemos cómo aparece un poco esta idea que de la dualidad, siempre que estén los pares de opuestos, que se van mencionando como lo bello y lo feo, lo alto y lo bajo, lo bueno y lo malo, atrás y adelante, largo y corto, se generan mutuamente. Vuelve esta idea de que aunque, como hablamos de la existencia o la no existencia, su origen es uno mismo, y ese origen es el Dao, podríamos decir. Respecto de las traducciones, acá aparece la figura de el sabio conduce los asuntos a través de la no acción. En algunas traducciones, esto que se aparece como personificado en un sabio, a veces se hace referencia a el Dao, como si fuera el Dao, como una interpretación personalista del Dao, realiza acciones y le atribuimos una persona en la conjugación del verbo, pero es algo como impersonal. Entonces se puede interpretar siempre que aparezca el sabio, por lo menos en este capítulo, podría ser también el Dao actúa a través de la no acción. Esto es un concepto que va a aparecer mucho a lo largo del Tao Te Ching y de toda la filosofía taoísta, que sería como el Wu Wei. Vamos a hablar más de esto, la acción sin esfuerzo. También dice enseña sin palabras, que sería como un ejemplo de la no acción. Y es como esto de la no intervención, es el principio de la no intervención para sostener o para promover las cosas. También hay algunos atributos, por ejemplo, de, bueno, esto no tomar crédito por el trabajo que se hace y también nutrir las cosas sin tomar posesión de ninguna de ellas. Algunos conceptos interesantes que después van a seguir apareciendo. Bien, vamos entonces a la interpretación de Yang Yunmin. Dice, los seres humanos hemos definido lo que es y lo que no es la belleza. También hemos definido lo que es bueno y lo que es malo. Al hacerlo, hemos tenido una matriz emocional y un dogma en la sociedad humana. Una vez que tenemos estos conceptos, existe el poseer o no poseer, la dificultad o la facilidad, y otras ideas en comparación unas con otras. En consecuencia, surge la competitividad y se discriminan las distintas clases. Acá hace referencia también a otro escritor, Du Guangting dijo, ¿qué son la belleza y la bondad? Se inician a partir del Xin, que significa corazón, una traducción literal, pero acá hace referencia a la mente emocional. Desde esta mente emocional, aunque feas, las cosas pueden ser bellas y buenas. Así pues, se dice que quienes piensan que la belleza es belleza y la bondad es bondad, puesto que la belleza y la bondad no pueden ser definidas, son todos absurdos. Bien, habla de lo absurdo, podría ser también una interpretación, la relatividad de estos pares de opuestos. La belleza o la fealdad, la bondad o la maldad son relativas y cada mente emocional las define. Una vez que hemos definido algo, estamos atrapados en la esclavitud de los dogmas. Del mismo modo, tener y no tener son relativos. Todo se inició a partir de la nada y luego vuelve a la nada. Otro autor, Li Rong, dijo, todos los objetos bajo el cielo, es decir, el universo, son engendrados del ser y el ser se origina en la nada. Esto es como el Tai Chi, sería, se origina del Wu Ji. Esto implica que todos los objetos existentes en este universo se originaron en el vacío. Con el tiempo, todos estos objetos volverán de nuevo al vacío. Lu Yan dijo, es igual que cuando el cielo y la tierra comenzaron a dividirse. No había miríadas de objetos.
fue a partir de la existencia del chi, es decir, de la energía, en la nada insustancial que se engendraron miríadas de objetos. Se trataba de un proceso de engendrar el ser a partir de la nada. Una vez que hubo el nacimiento de miríadas de objetos, entonces debe existir la desaparición de estas miríadas de objetos. La desaparición es el retorno a la nada y es el proceso de engendrar la nada a partir del ser. Yo les recomiendo, si pueden ver el documental Black Hole de Nassim Haramein, que hace referencia a... Nassim Haramein es un investigador físico moderno con mucha participación también en redes sociales, hace documentales de difusión, donde habla de la energía del espacio infinito, el espacio vacío, dice que tiene una densidad energética tan grande que es de ahí desde donde surge la existencia. Entonces está muy en armonía con la idea esto de que del Wu-Ji surge el Taiji, de que de la nada, en realidad esa nada es una gran energía densa, infinitamente densa, de la cual surgen todas las cosas. Continuamos, dice, por lo tanto, no importa si es bueno o malo, bello o feo, todo se origina en nuestra mente sesgada. Los que han comprendido el Tao entienden esto y por tanto harán cosas sin hacerlas y enseñarán sin enseñar. Para ellos no hay bueno o malo, largo o corto, alto o bajo. Todo es lo mismo para ellos. Este es el camino del Tao en la naturaleza. En consecuencia, todas las vidas se derivan sin distinguirse, compararse, discriminarse ni rechazarse. La naturaleza da origen a todas las cosas, pero no las posee. La naturaleza ha realizado todas las manifestaciones del Tao, pero sin sentirse orgullosa de ello. Es por todo ello que la naturaleza lo posee y lo conserva siempre. Bien, acá vemos cómo en vez de usar la figura del sabio, aparece la figura de la naturaleza como lo que le da origen a las cosas sin poseerlas o las sostiene sin tomar crédito. Y vemos también el contraste que hay ya con esta relativización de los pares duales, si lo llevamos a los valores de bueno, malo, bello o feo, podríamos extenderlo a correcto o incorrecto. Acá entra en oposición directa con la idea del pensamiento confuciano, ¿no? De el caballero que actúa de forma correcta según el orden social establecido. En ese caso sería como que la matriz humana, como hace referencia a Yang Yuanming, habla de los condicionamientos sociales y librarse de estos condicionamientos sería la forma de estar más cerca del Dao. Bueno, sería como opuesto en cierto sentido, opuesto y complementario a la vez al pensamiento confuciano de la acción correcta. Bien. Volviendo entonces al texto, según la interpretación del Qigong, dice, en Qigong, recuerden, estamos hablando de entrenamiento energético, debemos tratar todas las cosas con neutralidad. Al hacerlo, somos capaces de mantener un punto de vista neutral y ser naturales. Eso significa que no debemos ser esclavos de las emociones que hemos creado en esta sociedad. De este modo no hay dignidad ni gloria, ni honor, ni felicidad, ni tristeza. Así tu sabiduría y tu mente lógica podrán gobernar tu mente emocional. No estarás en un estado de expectación en ningún momento de tu vida. Puesto que no hay expectación, no hay satisfacción ni decepción. Por lo tanto, si somos capaces de deshacernos de los deseos emocionales, no seremos codiciosos ni continuamente esclavizados por el dinero, la gloria, la dignidad o el honor. Nuestra mente estará en paz y en calma. Esta es la manera de seguir a la naturaleza. Sin esto, no seremos capaces de unir nuestro espíritu con el espíritu natural. Bueno, acá hay un poco, habla una idea de no estar alterado en ningún momento de la vida. Eso sería como un ideal, muy parecido al ideal budista de la imperturbabilidad. También aparece en la filosofía griega de la ataraxia, creo que eran los estoicos, de la imperturbabilidad. Es decir, mantener un nivel de alteración emocional relativamente mínimo, bajo o controlado, sobre todo durante la práctica del Qigong. Hacer una práctica de Qigong cuando uno está alterado emocionalmente no es recomendable y probablemente también nos lleve a malos, malos resultados.
creo que también se puede interpretar como esto de durante la práctica del Qigong, por ejemplo, uno puede a veces desarrollar una suerte de conciencia de observador, un observador, digamos, imparcial de las cosas, incluso las sensaciones, pensamientos y emociones que van surgiendo, y sin estar apegado a ellos, simplemente dejarlos pasar, ¿no? No estar a la espera de una emoción o una sensación, que esto es algo importante también. Cuando uno practica Qigong, deberíamos también tener esta actitud, practicar Qigong sin expectativa. Hay un maestro que dice que la recompensa por la práctica del Qigong es hacer la práctica del Qigong. Es decir, no esperemos más nada que poder hacer nuestra práctica. Eso ya de por sí es la recompensa en sí misma. Bien, volviendo al texto, dice, como se mencionó en el capítulo 1, la mente consciente o el pensamiento forman parte de la matriz humana. La mente no es veraz. Acá, en ese sentido, está hablando de la mente está condicionada. Debes buscar el sentimiento de la mente subconsciente que es más veraz y más cercano al espíritu. Para llegar a esta mente subconsciente tienes que calmar tu mente y trascender las ataduras que restringen el crecimiento de tu espíritu. Si eres capaz de experimentar las cosas desde un estado de neutralidad, podrás ver tanto el mundo espiritual como el material por igual. Tu juicio será más preciso. Bien, acá habla entonces de este estado de neutralidad de observador. Se dice que el alma, el espíritu original, es solamente un observador y observa tanto el cuerpo como la energía, como la mente y las emociones, y no se identifica o no está apegado a ninguno de ellos. Esto es parecido a una meditación budista que dice, tengo un cuerpo, pero no soy un cuerpo, tengo emociones, pero no soy mis emociones, tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos, y así sucesivamente. La meditación del no soy, donde me voy desidentificando con todo aquello que mi observador imparcial percibe. Bien. Si por el contrario digo soy mis emociones, es como, bueno, se pierde ese estado de neutralidad. La imagen que a mí me gusta mucho, esto está en el Bhagavad Gita también, que es hindú, donde hacen referencia a el cuerpo como un carro, las emociones como el caballo que tira el carro y la mente como el conductor de ese carro, siendo el alma el pasajero, que es el observador imparcial. Bien. Bien, continuando con el texto, dice, además el mundo yin es el mundo espiritual, mientras que el mundo yang es el mundo material. El yang hace referencia al de, que sería como la virtud, es la manifestación del yin, que hace referencia al Dao. Es decir, acá pone en comparación, si dividimos yin y yang, el Dao sería más yin, que es como lo oculto, y el yang, que es la manifestación, sería el de, es la virtud. Recuerden, es el Dao de Jing, es el clásico del Dao y el de. Son dos, pero uno, pero dos. Si solo ves el mundo material, te sentirás atraído por el disfrute material e ignorarás tu ser espiritual. Cuando aplicas este concepto a tu vida, la vida espiritual es yin, mientras que la vida física es yang. Las dos son igual de importantes. Cuando entrenas Qigong, debes entrenar tu cuerpo físico, así como cultivar tu fuerza espiritual. Sin ambos, estarás débil y enfermo. El significado completo de la vida solo puede comprenderse claramente cuando estas dos polaridades se tratan por igual. En la sociedad taoísta se denomina cultivo dual del temperamento, que sería el espíritu, y la vitalidad, la vida física. Bien, entonces acá vuelve a aparecer esta dualidad entre el mundo espiritual y el mundo material, siendo el mundo material visible yang asociado con el cuerpo y el mundo espiritual asociado con el propio espíritu como un área de cultivo también. En este caso hablan de el temperamento como el espíritu también, como dos aspectos que tenemos que cultivar por igual, y se pone en valor esta idea de que si estoy débil y enfermo, tanto física como espiritualmente, no voy a poder alcanzar mayores niveles de realización. Bien, entonces es como que un poco están poniendo como condición para la realización espiritual también el cultivo de lo físico, en esta interpretación por lo menos. Por eso, importante el Qigong desde el punto de vista taoísta. Recuerden, estamos tomando esta perspectiva, que es una tradición filosófica, es una cultura también con su interpretación espiritual. Es importante el cultivo del físico, hablamos de la longevidad, por ejemplo, la salud, para poder alcanzar también estados más integrales de realización. Bien, aunque
no significa que tengamos que estar en un estado de salud perfecta, eso también es relativo, ¿no? Sería, la salud y la enfermedad también serían relativos si aplicamos, en este caso, estos pares duales. Siguiendo con el texto, y eso viene a que hay un maestro, Gabriel Nieto, que me encanta lo que dice, que estar obsesionado por la salud física también es un, un cierto desequilibrio, es como estar solamente enfocado en el aspecto material de esta dualidad. Dice, para alcanzar el estado de paz espiritual también debes tener una mente tan abierta que no haya nada que pueda molestarte o restringirte. Además, también debes tener una enorme capacidad de perdón. Así, tu mente no se enredará en los pensamientos tendenciosos que podrían llevarte a un estado emocional. Bien, es decir, como requisito de esa paz interior, esa paz espiritual, la mente entonces tiene que estar abierta, es decir, no restringida, y emocionalmente también un estado de perdón podría ser como, bueno, de liberar, de dejar ir también las distintas emociones que van surgiendo, que se apegan a también los pensamientos tendenciosos. ¿Bien? Dice en el clásico interno del emperador amarillo, este es el Huang Di Neijing de medicina china, clásico de medicina china, dice, entonces hay algunos sabios que se sitúan en la armonía del cielo y la tierra, siguen las reglas de los 8 vientos, es decir, la naturaleza, desean permanecer con la sociedad laica, pero sin la mente de la codicia y los deseos. Así, externamente no hay fatiga física e internamente no hay adversidad en el pensamiento. La paz y la alegría son sus focos principales. En este caso, el cuerpo alcanza su mérito, es decir, la salud, automáticamente. La forma y el cuerpo, es decir, el cuerpo físico, no son torpes y el espíritu no se dispersa. Se pueden alcanzar los 100 años de edad, ¿no? En esta referencia acá, la longevidad siempre es como una virtud para el taoísta. La persona que es longeva y sana se dice que tiene un buen cultivo no solamente del cuerpo, sino también del espíritu. Yo me acuerdo una vez, le pregunté cuando recién lo estaba conociendo al maestro Zhang Siwo, que de quien aprendí mis primeros pasos en la parte de artes marciales internas y Qigong para la salud. Él decía que, bueno, para estar sano hay que practicar, practicar, practicar muchas horas, porque él desde que tenía 4 años venía de una familia marcial y siempre tuvo muchas horas de práctica por día. Y yo en mi ignorancia le pregunté, bueno, ¿y qué pasa le dije, bueno, los monjes que están todo el tiempo haciendo sus tareas monásticas, porque acá hace referencia de la persona que como sabio se mantiene en la sociedad laica, es decir, sin las exigencias del monje. Y él me dijo, bueno, ellos están sanos de la mente, es decir, mantienen un estado de serenidad mental, emocional, y entonces no necesitan practicar tanto. Fue un poco el mensaje de el maestro Zhang Siwo en aquella época. Muy interesante la perspectiva. Bien, para terminar con esta parte del texto, dice Wang Anxi dijo, el ser ir a nada, lo alto y lo bajo, la armonización del sonido, lo anterior y lo posterior, etcétera, o sea, todos los pares duales, ninguno puede evitar ser comparado entre sí. Solo aquellos que son capaces de olvidar estas 6 comparaciones, es decir, los 6 deseos, pueden entrar en la calma espiritual. Bien. Bueno, hasta acá con esta primera parte de lectura. Me interesa saber por ahí si tienen algún comentario o pregunta que quieran hacer los que están participando en vivo. Pueden hacerlo. Voy a hacer una pausa acá y leer de la versión de John Woo. Acá al respecto les iba a decir, estuve buscando, no hay a veces disponible en internet todas las versiones que hay del Tao Te Ching. Les hacía mención de esta página donde hay tantas versiones. Entonces, a veces son ediciones incluso que están agotadas. Yo les voy a estar enviando a los aportantes no solamente la traducción de Zhang Yunbing y su interpretación, sino también los fragmentos del Tao Te Ching que estamos estudiando para que puedan ir haciendo sus propias comparaciones. De todas formas, si ustedes tienen su propio texto, el que hayan podido conseguir, pueden usarlo como referencia. Bien, entonces vamos a capítulo 2 de John Woo. Dice, cuando todo el mundo reconoce lo bello como bello, aparece la fealdad.
Cuando todo el mundo reconoce lo bueno como bueno, aparece lo malo. Ciertamente, lo oculto y lo manifiesto se generan el uno al otro. Dificultad y facilidad se complementan entre sí. Largo y corto manifiestan a su contrario. Alto y bajo establecen la medida mutua. La voz y el sonido entre sí armonizan. El atrás y el adelante se suceden mutuamente. Por ello, el sabio, acá hay una nota del traductor que dice, se refiere a la persona que está en armonía con el Tao, maneja sus asuntos sin actuar y difunde sus enseñanzas sin hablar. No niega nada a las innumerables cosas. Las construye sin atribuirse nada. Hace su trabajo sin acumular nada por él. Cumple su tarea sin vanagloriarse de ella y precisamente por no vanagloriarse nadie se la puede quitar. Bien, acá aparece entonces esta idea de la persona que obra en armonía con el Tao o también, como habíamos visto, como la naturaleza, ¿no? La naturaleza como la manifestación visible del Tao. La naturaleza es como algo impersonal, pero que sin embargo obra, actúa, está presente, es visible en todas sus manifestaciones. Me viene a la mente también una recomendación, un consejo de práctica de parte de un maestro, que él dice que cuando estamos durante una práctica de Qigong y aparecen manifestaciones, por ejemplo, sensaciones, ya sean comunes o extraordinarias, no tenemos que reaccionar de alguna manera, ni buscarla ni reaccionar a ella. Sería un estado de imparcialidad frente a aquellas, pueden ser pensamientos, emociones, sensaciones, lo que sea. Solamente como a veces tomar una nota mental, como un registro. Él dice, bueno, decir, bueno, qué interesante, porque pueden aparecer cosas, ¿no? En el mundo de los sentidos, todo lo que nuestro sistema nervioso decodifica o todo lo que nuestra mente decodifica durante una práctica de Qigong nos puede llamar la atención y si vamos a esa sensación física se pierde inmediatamente, ¿no? Entonces es como cuando uno está observando la naturaleza y de repente ocurre algo, no sé, uno está en estado de quietud y esto pasa mucho sobre todo con los animales, ¿no? Que si uno se mueve se espantan y se van. Es como esa idea de observar en quietud aquellas cosas que van sucediendo, sin reaccionar. Y después uno puede pensar, elaborar, etcétera, lo que sea que surja, pero posteriormente a la práctica. Bien. Después, si tienen algún comentario o pregunta, los pueden ir dejando por ahí. Había hecho mención Yang Yuanming en el otro capítulo que vimos sobre la respiración embrionaria. Si están interesados, después me pueden avisar y a lo mejor podemos hacer como una sesión aparte de esta serie para hacer una práctica de respiración embrionaria, que es como una meditación taoísta, para quienes quieran iniciarse en algún tipo de práctica. No es la única, hay muchísimas y cada una tiene sus propios objetivos. Bien, vamos a volver ahora a el texto de Yang Yuanming. Dice, este capítulo se ha centrado en el entrenamiento para regular la mente. Solo cuando tu mente está regulada puede tu espíritu alcanzar su estado de paz y calma. Para ello, debes deshacerte de tus 7 pasiones y los 6 deseos. Como hemos visto, las 7 pasiones son el agrado, la ira, la tristeza, la alegría, el amor, el odio y la lujuria. Los deseos se generan a partir de las 6 raíces que son los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente. Los budistas también cultivan en su interior un estado neutro separado de los 4 vacíos de tierra, agua, fuego y viento. Eso significa la vacuidad de los deseos materiales en la mente. Una vez que hayas alcanzado un estado de regular sin regular o de hacer sin hacer, eso se traduce en chino es wei er wu wei, tu mente será neutral y pacífica. Entonces habrás alcanzado una etapa de no hacer nada y sin embargo no dejar nada sin hacer, que en chino sería wu wei er wu bu wei. Bien, wu wei en este estado de hacer sin hacer, en la práctica de Qigong, a ver, hay una pregunta que dice,
cómo ante las situaciones no emitir juicios o comparar sería, sino unir. Estamos hablando, yo les digo, lleven esto primero a una práctica de Qigong, ¿no? Si hay una práctica, durante la práctica, no emitir juicios, no reaccionar, solamente hacer la práctica. Posteriormente hay como otra etapa, ya cuando ya no estoy en ese estado de práctica, donde sí puede haber quizá más análisis. Si alguien pudiera estar en este estado de no mente todo el tiempo, bueno, sería un santo, Buda iluminado, no sé, un sabio, ¿no? Esta idea ideal. Pero la idea es durante la práctica de Qigong no emitir juicios, no comparar, no pensar, bueno, esto lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, viene la energía, no viene, lo siento, no lo siento. Sí buscar la práctica correcta, la postura correcta, tratar de las emociones disminuirlas, dispersarlas. Por ejemplo, hay prácticas como los sonidos, ¿no? Los sonidos curativos, que es de Tao Hong Ching, también un maestro taoísta que enseñaba para apaciguar las emociones que afectan a los órganos internos, tratar de concentrar la mente en algún punto para que no se disperse también, son otras estrategias que hay durante la práctica de Qigong. Pero quería volver como a esta idea de, bueno, esto último que se menciona acá, el regular sin regular, es decir, en chino es tiao, wu tiao, sería y sin embargo, ¿no? Es como decir regular y no regular al mismo tiempo. Es decir, estoy ajustando, pero al mismo tiempo me estoy relajando. Es como hay una parte activa y hay una parte pasiva durante la práctica del Qigong que tiene que estar como en armonía. Volvemos a esta idea de armonizar esta dualidad, ¿no? ¿Estoy ajustando la postura o estoy no ajustando la postura y dejando que fluya naturalmente? ¿Estoy controlando o estoy dejando que fluya? ¿Estoy sintiendo o no? Es como esta idea de también en el Wei Wu Wei, el hacer sin hacer, que es un principio que aparece en todo el Tao Te Ching respecto de como un principio regulador de cómo manifestarse, digamos, cómo desenvolverse en la vida. Hay muchas formas de interpretar esto. Había leído una vez que hacía referencia a un río, un río que se llamaba Wei también. Entonces, era esto fluir como un río. Es decir, el río fluye sin hacer un esfuerzo. Es como el agua que fluye simplemente por su propia naturaleza. Uno hace una práctica de Qigong y debería hacer sin tener que hacer un esfuerzo por hacer la práctica de Qigong. Volvemos a esta idea de no esperar una recompensa, sino que la misma práctica es la recompensa. Como principio regulador, es decir, si yo tengo que estar obligándome a mí mismo a hacer un esfuerzo, ¿no? Que sería hacer, es hacer un esfuerzo para hacer algo, estoy yendo en contra de este principio de Wei Wu Wei, de actuar sin actuar o regular sin regular. Bien, la idea es que durante una práctica de Qigong, si bien estamos a lo mejor haciendo una práctica dinámica o estamos siguiendo una consigna de regulación para, no sé, regular la postura, la tensión, la respiración o lo que sea, llega un momento en que ese esfuerzo desaparece, ya sucede como espontáneamente, uno entra en un estado de continuidad, de flujo también. Hay una idea del estado de flujo como un estado esto viene del inglés, ¿no? El estado de flujo es un estado en el cual uno está como en su máximo potencial, donde se habla de, por ejemplo, los deportistas de alto nivel, cuando entran en ese estado, que describen que están como simplemente tan compenetrados con lo que están haciendo, que no hay diferencia entre ellos mismos y lo que están haciendo, ¿no? Podríamos pensar un Messi jugando al fútbol. Es como quitar el proceso mental de estar pensando si algo o no, si hago algo o no, sino simplemente hacerlo. Sí, podría ser. Es decir, hacer sin hacer yo lo vuelvo a esta idea de hacer sin esfuerzo, de hacer porque la acción surge espontáneamente. Es como cuando uno tiene hambre, en el Tao Te Ching aparece, bueno, come cuando tiene hambre, duerme cuando tiene sueño. Y así regula su vida el sabio. Y listo. Si no tiene hambre, no come, si no tiene sueño, no duerme. No hay un esfuerzo en dormir, no hay un esfuerzo en comer, no hay un esfuerzo en ayunar, no hay un esfuerzo en la vigilia, ¿no? Es como simplemente fluye. Ese es como el ideal.
del Wu Wei. Llevado a la práctica de Qigong es, bueno, una práctica sin esfuerzo, una práctica que surge espontáneamente. Hay incluso dentro de las categorías de Qigong existe esto del Qigong espontáneo, ¿no? Que es como si uno naturalmente, esto lo vemos en los animales también, que bien, hay muchos sistemas de Qigong, por ejemplo, que vienen de la observación de la naturaleza. El animal, el perro se estira, el gato, el oso, la grulla, la serpiente, ¿no? Los animales naturalmente manifiestan y no es que, o sea, ¿qué se le atribuye a la naturaleza representada a través del animal? ¿Qué hace? Porque hace, es como el árbol, crece porque crece, no está buscando un objetivo, ¿no? Lo mismo con todas las manifestaciones de la naturaleza, eso sería como un estado ideal para alcanzar durante la práctica de Qigong, y si esto, bueno, lo pudiéramos llevar a la totalidad de nuestra vida cotidiana, estaríamos en este estado permanentemente. Entonces sí, puede tener que ver con no estar en el proceso mental, como preguntaban ahí, de estar pensando, sino hacer directamente. Igualmente hay un sutra budista que viene al caso, que a mí me gusta mucho, que dice, mira, no me acuerdo exactamente las palabras, pero dice, bueno, si cuando el sabio está meditando, es consciente de que está meditando. O sea, está el observador interno siendo consciente de. Cuando el sabio está enojado, es consciente de que está enojado, y así sucesivamente. Siempre, digamos, no perder el observador, pero tampoco necesariamente identificarse ni con el proceso mental, ni con el proceso emocional, ni con la acción, ni con el cuerpo, sino solamente alcanzar esa vacuidad interna, ese estado de observador, y eh, sucede espontáneamente este estado. Bien, bueno, no sé si tienen más comentarios o preguntas por ahí. Si queda claro algo, les voy a leer de la versión de Wilhelm, vieja y querida versión de Wilhelm, del Tao Te Ching. Dice, si todos reconocen lo bello como tal, reconocen a la vez lo feo. Si como tal reconocen lo bueno, reconocen a la vez lo que no es bueno, porque ser y no ser se generan mutuamente. Difícil y fácil se completan entre sí. Largo y corto se moldean mutuamente. Entre sí se invierten alto y hondo. Sonido y tono mutuamente se enlazan. Antes y después se siguen entre sí. El sabio obra sin actuar, enseña sin hablar. Todos los seres se presentan ante él y a ninguno se niega. Crea, pero no posee. Realiza, pero no retiene. Cuando termina la obra, no se aferra a ella. Y precisamente por no aferrarse, nada ni nadie le abandona. Bien. Bueno, vuelven a aparecer estas ideas similares. También podríamos interpretar quizá esto de, fíjense, de no aferrarse, ¿no? Como la idea del desapego está ahí, no retiene, no se aferra, ¿no? Y sin embargo no lo pierde. O enseña sin hablar y obra sin actuar. Aparece el Wu Wei también ahí manifestado en esas palabras, como una forma de conducirse. Entonces, volviendo un poco a la práctica de Qigong, también sería quizá como un estado de, bueno, simplemente hago la práctica, no estoy ni apegado a ciertas manifestaciones que puedan aparecer, estados energéticos, emocionales, mentales, y a realizarla buscando ese estado de neutralidad. Ocurre mucho cuando uno termina una práctica de Qigong, suele uno estar en un estado quizá como de ausencia de emociones. Es decir, no es que uno está ni eufórico, ni triste, ni enojado, solamente está como en paz. La paz, en este sentido, una ausencia de emociones, o podríamos decir quizá un nivel de emociones en el cual ninguna, digamos, sobresale por encima de las demás, ¿no? Se dice en la medicina china que la euforia, por ejemplo, afecta al corazón, y la emoción que busca el corazón es el orden o la armonía o la paz en este sentido. O sea, si hay emociones de apego, desapego, agrado, desagrado,
son apenas muy, muy sutiles y no llegan a condicionar el estado del cero, la práctica de la persona. Bien. Bueno, hasta acá es lo que tenía para compartirles hoy. Así que me voy a quedar unos minutos más por si tienen preguntas o comentarios, pueden ahí usar el micrófono o el chat. Les quería avisar, bueno, seguimos con las formaciones de Qigong para la Salud. Vamos a empezar módulo nuevo en julio de I Chuan Neigong, una práctica taoísta también, muy interesante. Y voy a estar, si lo ven sincrónico, voy a estar del 11 al 14 de julio del 2023 en Mar del Plata, dando unos talleres también de Qigong, emisión de Qi y medicina china. Por si les interesa, se ponen en contacto conmigo, así les digo cómo participar. Eso va a ser presencial. Bueno, no sé si hay más comentarios o preguntas que tengan. La idea entonces es que podamos, digamos, hacer nuestra práctica sin esfuerzo, yo les diría. Siempre les recomiendo a los alumnos que si se tienen que estar obligando a sí mismos a hacer la práctica, quizás esto es necesario en una primera etapa, cuando uno sobre todo no tiene el hábito o la disciplina. Pero también piensen en qué es aquello que ustedes natural y espontáneamente tienen ganas de hacer y no les resulta un esfuerzo realizar, porque quizás si hay personas que les prefieren espontáneamente hacer andinismo y ir a trepar una montaña, bueno, ese es su Wu Wei, ¿no? Ese esfuerzo tremendo que implica, ellos lo hacen sin ningún esfuerzo, ¿bien? O sea, por mucho que uno vea desde afuera el esfuerzo tremendo que implica, esa persona, cuando lo hace en ese estado de Wu Wei, lo hace sin esfuerzo y lo hace sin buscar un resultado, lo hace simplemente porque lo hace, ¿no? Lo mismo para cualquier práctica que uno pueda hacer desde esta espontaneidad y sin esfuerzo, esa sería como la práctica ideal, si se quiere, para estar en armonía con este principio del hacer sin hacer, que puede ser crear algo, limpiar, ordenar, destruir, bueno, lo que sea, es entrar en ese estado de esfuerzo sin esfuerzo o wei, fluir, como se dice, entrar en ese estado de flujo también. Para mí, por ejemplo, es la práctica del Qigong y la meditación, que quizá para otras personas sea a través de otras manifestaciones. Así que bueno, eso sería la reflexión final y seguiremos avanzando lentamente con el estudio del Tao Te Ching. Voy a ver si les puedo también pasar algo de otros textos a los aportantes. Les voy a pasar la traducción y los capítulos que estamos leyendo y la traducción que yo estoy haciendo basado en Wang Keping. Bien, hasta acá entonces y estamos en contacto.